1995 hasta 2007 y que es editor en revistas como Atenea Digital o Cuadernos de Psicología. Sus intereses de investigación se han centrado en el desarrollo de métodos cualitativos en investigación en ciencias sociales y en el análisis del discurso, y también, que tengo entendido, en el tema de la relación entre las políticas públicas y la psicología, y evidentemente sus contribuciones han sido muy relevantes para el desarrollo de la psicología social crítica. Además ha editado diferentes libros como Critical Psychology o el libro Análisis del Discurso, Manual para Ciencias Sociales. Por otro lado tenemos a Esther Jordana, que actualmente es profesora en el grado de Artes y Diseño de la Escuela Massana del Centro de Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Barcelona y también en el máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la Universidad Oberta de Cataluña. Es licenciada en Psicología y en Filosofía y doctora en Filosofía. Su campo de investigación gira en torno a los vínculos entre política, estética y pensamiento crítico contemporáneo, desde la pregunta por el carácter transformador. También es autora del libro Michel Foucault, Biopolítica y Gubernamentalidad, y forma parte de la Cátedra de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona y es miembro de la Red Iberoamericana de Foucault. Bueno, dicho esto, hemos pensado que las dos charlas se hagan seguidas y luego abrir el espacio de conversación y poder ver qué nos suscita. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por esta excesiva presentación. No es necesario agradecer, por lo menos por mi parte, el venir, lo hago con muchísimo gusto. No necesariamente por el afán proselitista, pero sí para estimular, digamos, estas efervescencias críticas y que tanto le hace falta a la psicología, que está anclada en el pasado, es aburrida y no sirve para nada. Entonces podemos a ver si con un poco de crítica por aquí y por allá se pone en movimiento. Yo he pensado hablar de lo que se pedía en la convocatoria en relación a la investigación, y lo que voy a decir tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente es una respuesta como a 5 preguntas. El primero, ¿en qué contribuye o inhibe la acción de la psicología social en relación a la transformación social? De la segunda, ¿qué consecuencias políticas tiene y qué política puede inspirar? La tercera, ¿qué tipo de relaciones se establece con el otro o la otra y qué nuevas relaciones posibilita? La cuarta, ¿para quién es el conocimiento y a quién sirve su acción? La acción de la psicología social. Y por último, ¿cuál es el valor del conocimiento producido para el discernimiento social y para intervenir sobre el mundo? Que sean 5 preguntas de entrada, no quiere decir que las voy a responder. Solo que es ese tipo de pregunta lo que mueve el tipo de comentario que voy a hacer. Y el primero es proponer una distinción entre los intereses políticos orientados a la transformación social que cualquier persona puede tener, y por supuesto una psicóloga social también, y los intereses en relación a la producción de conocimiento. Aquí yo tengo una hipótesis que en el fondo para mí es un punto de partida muy importante, y es que no hay, y creo que no debe haberlo, una no sé cómo llamarlo, correlación entre posiciones políticas y posiciones epistemológicas. Se tiende a pensar que las personas que desde una profesión como la psicología quieren contribuir de algún modo a la transformación del mundo serían de izquierdas y además serían críticas desde el punto de vista científico y epistemológico. Y las personas que no fueran críticas desde un punto de vista teórico epistemológico pues serían de derechas y no pueden intervenir en la transformación del mundo. A mí esta es una suposición que me parece completamente equivocada. Pienso que nadie tiene el derecho de arrogarse en desde qué posición política o epistemológica se quiere contribuir a la transformación social.
Y como hay tantos jóvenes y jóvenes aquí, me gustaría recordar que ser progresista en los años 70, por ejemplo, era ser positivista, porque se había depositado en una cierta forma de entender la ciencia y la producción del conocimiento en la salvación de la humanidad. Ese universalismo, las ganas de crear sociedades más igualitarias, más equitativas, se correspondía con posiciones que epistemológicamente muchos consideramos completamente reaccionarias. Pero yo no le puedo atribuir a maldad a una persona con un ideario, por ejemplo, positivista, de tal manera que me pareciera mal que quisiera contribuir a la transformación social en un sentido políticamente progresista. Porque yo, desde luego, no tengo la vara de medir adecuada para determinar quién tiene derecho o quién no tiene derecho a acompañarme en las luchas para la transformación social. Por eso hace años propuse con muy poco éxito, pero cada vez que tengo la oportunidad lo vuelvo a decir, y esta es otra oportunidad, así que lo vuelvo a decir, que conviene distinguir qué es la psicología social crítica, y vale también para la psicología en general, y qué es la psicología radical, la psicología social radical. Y yo entiendo que la psicología social radical es una práctica de la psicología social fuertemente concernida e implicada en la transformación del mundo hacia una sociedad más equitativa. Punto. Y entiendo que desde esa posición radical caben múltiples posicionamientos teóricos, epistemológicos, metodológicos y de todo tipo. Y entiendo que la psicología social crítica es una posición fundamentalmente teórica, epistemológica, de facto, y metodológica, que entiende de una determinada manera la producción del conocimiento, entiende de una determinada manera qué es la realidad social y de qué manera puede producirse conocimiento sobre ella. Y esas concepciones de cómo es la realidad y cómo se puede producir conocimiento sobre ella pueden ser radicales o no. Hay mucha gente que es muy crítica desde el punto de vista de la epistemología, que son políticamente muy reaccionarios, o sencillamente, como dirían muchos de ellos, apolíticos, sabiendo que todos los apolíticos son fundamentalmente reaccionarios. Y hay otras personas que son psicólogas sociales críticas que efectivamente tienen un ideario y un compromiso con la transformación social. A mi modo de ver, esta categorización permite entender cosas fáciles, como por ejemplo uno de los santos de la psicología social, que es Martín Baró, que seguramente todos conocéis. En esta clasificación yo lo colocaría como un psicólogo social radical, pero no lo pondría como un psicólogo social crítico, porque epistemológica y metodológicamente Martín Baró es profundamente tradicional y conservador, es un neopositivista como la copa de un pino, con todo el respeto que le tengo y el amor que le tengo. ¿Por qué le tengo respeto y amor? Porque hizo mucho por la transformación, sobre todo de su país. Tanto hizo que le costó la vida. Pero eso no nos hace, por lo menos a mí no nos permite, por lo menos desde mi punto de vista, pensar que su psicología social es crítica en el sentido que yo la quiero definir. Es una psicología social completamente mainstream y convencional. Fijaos que la herramienta más importante que utilizó para la transformación social, que fue la creación de la encuesta sobre las condiciones de vida de El Salvador, que produjo un terremoto político, social, académico, de todo tipo, y que en buena medida es la causa de la persecución, porque la recibida, etcétera, que acabó con su vida, es una investigación absolutamente tradicional y convencional, basada en un cuestionario. Yo no tengo nada contra, porque es como, sobre todo ahora que he empezado otra vez a hacer cuestionarios, pero yo no tengo nada contra, pero hay que reconocer que desde el punto de vista epistemológico y metodológico es profundamente tradicional y mainstream. Con esto en mente, quiero que por lo menos toméis en consideración la idea de que no importa cuál posicionamiento epistemológico o metodológico se tiene, se puede mantener cualquier posición política y de compromiso político, y viceversa. Y esto abre, digamos, un espacio
comprensión de las distintas prácticas hoy día presentes en la psicología social, tanto en la psicología social convencional, mainstream, como en la psicología social denominada crítica, que tienen intereses políticos muy plurales, muchas veces formalmente orientados a la constitución, creación o fomento de sociedades más equitativas, pero no siempre, y que desvelan o permiten desvelar como posiciones que se llaman a sí mismas críticas, como por ejemplo algunas formas de construccionismo y postconstruccionismo, trabajando en áreas que por otra parte alimentan, digamos, el mercado de trabajo de la mayor parte de los psicólogos y las psicólogas, como el mundo de las organizaciones y del trabajo, son profundamente reaccionarias desde el punto de vista político. Y no es de extrañar que los más relevantes avances en posiciones postestructuralistas y postconstruccionistas, como por ejemplo la teoría de la actor-red, esté fuertemente hoy día presente en ámbitos como la psicología de las organizaciones, que sabemos a quién sirve la psicología de las organizaciones, que es decir, sirve al patrón fundamentalmente. Entonces podrían ser posiciones clasificables como críticas, en el sentido que yo digo, pero políticamente no serían radicales, porque no hacen ninguna contribución a la transformación social. Si queréis luego en el debate pues seguimos peleando por esta clasificación que a mí me parece fundamental. Bien. En este terreno, lo que la psicología social creo que ha puesto de manifiesto, la psicología social crítica, es que la mayor parte de las prácticas de producción de conocimiento, es decir, de investigación, incluidas aquellas que se dicen críticas, son de naturaleza extractiva. Es decir, por mucho que epistemológicamente se niegue la separación del objeto a investigar y de la persona o el observador que lo investiga, en la práctica hay una separación objetiva, digamos, práctica, pragmática, que consiste en que el investigador o la investigadora va a algún lugar, que acostumbramos a llamarle el campo, saca la información, por eso le damos extractiva, hace algo con ella, la analiza, la interpreta, hace alguna cosa y luego la publica, porque cada vez se vuelve al campo a comunicar a los participantes y las participantes qué es lo que se ha hecho con esa información. Esta es la dinámica general, quiero condenar a todo el mundo y sé que hay personas que hacen cosas diferentes, pero yo creo que lo que caracteriza a la investigación social, no solo de la psicología social, sino del conjunto de las ciencias sociales, hoy día es este carácter extractivo. Esto choca, por supuesto, con cualquier posición crítica entendida como yo la he querido definir, y choca fundamentalmente con cualquier concepción radical. Yo creo que es una práctica completamente antipoblacional. O sea, se dirige bajo un discurso favorable a las comunidades a una lesión objetiva de sus propios intereses, porque se extrae algo que ellos o ellas tienen, que es conocimiento, se manipula en el análisis, luego no se les devuelve, sino que se publica en ciertos medios y en esta publicación se crean escenarios donde alguien que tiene el poder de intervención, como por ejemplo desde las políticas públicas, va a articular medidas orientadas a la modificación del statu quo que se da en esos grupos o en esas comunidades. Otra característica que creo que tiene la investigación actualmente en la psicología social, tanto crítica como no crítica, en general en las ciencias sociales, es el carácter jerárquico. Es una forma de producción de conocimiento que manifiesta una extraordinaria disimetría entre la persona o personas que producen el conocimiento, que serían los investigadores e investigadoras, y las personas que lo tienen, que serían las personas participantes de los grupos o de las comunidades que se investigan. Esta disimetría implementa, digamos, un estilo de acción de la investigación que es fundamentalmente autoritaria. Por eso, cuando me pidieron un título para la sesión, hablé de la psicología social o algo así, autoritaria o de crítica como antiautoritarismo, porque pienso que la investigación tal como se practica hoy día es totalmente autoritaria. Es despótica, es todo por lo mejor, para arreglar, para mejorar las situaciones, pero sin tener en cuenta a nadie. Mi
por supuesto sin tener en cuenta a los participantes. Es doblemente perverso porque en realidad se trata de un doble vínculo, porque se dice que esto se hace para mejorar la población, se dice que se hace con la participación de la población, pero en realidad no existe tal cosa, porque el investigador aterriza en la comunidad, hace literalmente lo que quiere y luego se va. Eventualmente lo devuelven en forma formateada, con una modelización de los análisis que en el fondo se impone sobre estas poblaciones que han analizado. Y la otra característica que suele tener la investigación en el ámbito de la psicología social crítica y generalmente también no crítica es que está orientada a los problemas. Entender los problemas, identificar los problemas y solucionarlos. Pero casi nunca se le pregunta a la gente cuáles son los problemas. Los problemas se definen con anterioridad. Una experiencia ya muy antigua, en la época de la Barcelona preolímpica, en la que el ayuntamiento nos pidió que identificáramos cuáles eran los problemas del Raval. Entonces, bueno, era una pregunta ingenua, porque según ellos ya estaba establecido que los problemas del Raval eran, uno, la densidad de la población, lo cual justificó después la llamada esponjación, de abrir agujeros en el Raval tirando manzanas enteras y creando cosas como el mapa completamente inútiles para el barrio. La prostitución, porque allí se concentraba la oferta de trabajo sexual, tanto masculina como femenina en la época, y las drogas. Y eso estaba preestablecido. Entonces lo que querían es que hiciéramos una suerte de trabajo confirmatorio, porque esos eran los problemas que tenía el Raval, pero como yo soy muy desobediente, y eso pues no me da la gana hacer eso. Entonces fuimos a hablar con la gente y etc. Etnografía sin saber que estábamos haciendo etnografía, porque entonces esa palabra no existía para mí. Y lo que vimos es que los problemas de las personas eran completamente diferentes, no tenían nada que ver con la prostitución, no tenían nada que ver con la densidad de la población, no tenían nada que ver con las drogas. Sus problemas eran la vivienda, sus problemas eran que tenían miedo de que les quitan la vivienda, sus problemas eran las condiciones de vida. Si habéis paseado por el Raval y habéis entrado en alguna vivienda, aún al día de hoy las condiciones materiales de las viviendas son tremendas. Y esos eran los problemas que tenía la población. Entonces, esta predeterminación de lo que es problemático y dónde se sitúan los problemas es una característica que tiene también la investigación social. Entonces, a mí me gustaría problematizar esto y yo lo hago desde dos posiciones. Una es lo que he aprendido del pensamiento y la epistemología feminista y otro de lo que he aprendido de la etnometodología. Yo no soy feminista porque creo que los hombres no podemos ser feministas, pero he aprendido mucho del feminismo, sobre todo he aprendido de la epistemología feminista. Y desde esa posición, digamos, lo que se problematiza de las prácticas de investigación son muchas cosas, pero básicamente lo siguiente. Los sujetos, tanto investigadores como investigados, no son sujetos neutrales. En la práctica, como desvelan las epistemólogas feministas, son en general hombres blancos, aunque sean biológicamente mujeres y aunque sean con un fenotipo un poco menos blanco, en la práctica son sujetos que bajo la etiqueta de neutrales son hombres blancos, o sea, llevan ciertas categorías encima. Se producen condiciones de esterilidad, es decir, la observación. La investigación se hace desde una posición que no está en el objeto ni en el campo que se investiga, que siempre está desde fuera, que puede ir al campo de investigar, pero que no está dentro nunca del campo. Y que, sobre todo hoy día, y básicamente en la investigación académica, se piensa como empresa, como ejercicio personal y básicamente como emprendimiento personal. Esto tiene mucho que ver con las condiciones de la universidad neoliberal y de la investigación neoliberal, donde para uno poder mantener su trabajo como profesional de la ciencia, y sea docente o investigador, tiene que producir de un determinado modo. Y esa forma de producción es fundamentalmente competitiva, básicamente individualista y como vocacional, es un emprendimiento personal. Yo he nacido para ser investigador.
como he nacido para ser investigador, pues tengo que hacer esto, publicar en ciertas revistas, etcétera, etcétera, si no, no puedo satisfacer, digamos, el impulso de mi vocación. Estas tres cosas, entre otras muchas que nos ha desvelado la epistemología feminista, ya nos pone en guardia sobre la clase de cosas que habría que cambiar en la investigación. Lo que he aprendido de la etnometodología es una gran relegada, a mi modo de ver, de las ciencias sociales en general, y cada día le veo un potencial más revolucionario. Cada vez que entro en el trabajo de Garfinkel y sus discípulos, sobre todo Sachs, cada vez más encuentro mayor profundidad en la crítica a las formas de producción de conocimiento académico, al valor de la producción de conocimiento de la población entendida como conjunto de sujetos en comunidad, y de las digamos, inconveniencias que siempre se producen cuando se desvelan las formas de saber popular y se enfrentan a las formas de saber técnico o científico. Más específicamente, lo que yo he extraído y resalto, que he aprendido de la etnometodología, es que todos los actores y actoras, ya no decimos más actrices, porque así lleva la connotación de representación de un papel, entonces desde las posiciones más herederas de la etnometodología empezamos a forzar a hablar de actoras, que en castellano resulta un poco incorrecto, pero hay que crear algún neologismo de vez en cuando. Entonces, los actores y las actoras son agentes competentes, por supuesto más que los investigadores o investigadoras, con sus propios recursos y con sus propios saberes. Por lo tanto, la acción de investigación no es la del descubrimiento, ¿no? Porque si lo entendemos como del descubrimiento, al final lo que acabas descubriendo es el Mediterráneo, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que el Mediterráneo existe. Tú no vas a informar como investigador de que ningún conocimiento nuevo, que las personas que son competentes en su entorno social no sepan que existe. No hay ninguna innovación ni descubrimiento posible. La otra enseñanza que extraigo de la etnometodología es que lo que es relevante para la investigación es la praxis, es decir, la acción. No la teorización, no el debate espúreo sobre problemas, sino las acciones específicas que se desarrollan en los contextos sociales que queremos analizar. Lo que en palabras de Garfinkel serían las distintas modalidades de acción. Otra enseñanza que he sacado de la etnometodología es que ser actor es equivalente a ser persona competente en el contexto. Es decir, una persona puede ser parte, puede estar o habitar un contexto social, un territorio, pero no estar acreditado como una persona competente. Y señalo esto porque, igual que los miembros de un determinado contexto social necesitan esta competencia, la investigación, como voy a decirte dentro de un momento, las personas que investigamos tenemos que tener este tipo de competencia en el contexto que analizamos. Y por último, es que la sabiduría popular es muy grande y que nunca ninguna forma de conocimiento producida desde la investigación va a ser tan sabia como el conocimiento de los propios actores y actoras de sus contextos. Para ir terminando, ¿cuáles serían las consecuencias? No voy a consumir los 30 minutos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para mi manera de entender la investigación desde ese paraguas que llamamos teología social? Que las personas que nos dedicamos a la investigación tenemos que adquirir la competencia como sujetos y actores relevantes en los contextos que vamos a investigar. Luego hablaré un poco de cómo hacer eso posible. Segundo, de hacer una contribución recíproca, no disimétrica, sino recíproca. Esto es muy relevante porque una de las máximas de la etnometodología, para que conozcáis un poco el planteamiento de Garfinkel, es que la producción de saber tiene los mismos procedimientos y mecanismos
cuando es una producción popular, que se produce en el espacio de la vida ordinaria, cotidiana, y cuando es producido en el espacio de la ciencia. Así que no hay ninguna característica que diferencie la producción de saber en el ámbito de la vida cotidiana y la producción de saber en el ámbito de la ciencia. Como que algunos de vosotros tendréis un padre, una madre, un abuelo, una abuela que se asoma por la ventana por la mañana y es capaz de predecir el tiempo que va a ser. ¿Cómo sabe cuál es el tiempo que va a ser? Pues que o ella simplemente sintetiza una colección infinita de datos y por inducción ya sabe qué es lo que va a conocer, que es lo mismo que hace la meteorología, con la diferencia que la meteorología como ciencia utiliza modelos matemáticos, que son heurísticos, y en la vida cotidiana se utilizan heurísticos, aunque no sean modelos matemáticos. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, desde esa posición, hay que hacer una contribución al saber colectivo de manera recíproca, ¿sí? No disimétrica, como denuncié al inicio, sino horizontal. O sea, nuestras formas de producción de conocimiento científico son del mismo alcance, de la misma naturaleza que las formas de producción ordinaria. Eso no quiere decir que sean idénticas formas de conocimiento. Una de las máximas también de la neurometodología es que los sistemas conceptuales que desarrolla la población tienen sus propias características y estos difieren de los sistemas categoriales que utilizamos desde la ciencia. Pues bien, hay que poner en juego, en un debate abierto y claro, esas formas de categorización de la realidad, de manera que en algún punto debe establecerse una negociación entre nuestras categorías conceptuales y las categorías conceptuales que se han desarrollado en el contexto que estamos intentando averiguar. Y por último, que la única manera de convertirse en una persona competente en el entorno no es a través de la socialización, como nos ha enseñado anteriormente la antropología, lo cual no niega esa posibilidad. No la niega, es una persona, como han hecho los grandes antropólogos y antropólogas de la historia, se instalan en un grupo étnico de lo más alejado posible, por supuesto, de su casa, y se quedan viviendo meses o años con ellos, pues hay un proceso de socialización en los que devienen, de alguna manera, pueden devenir en personas con un rol específico y un reconocimiento en tanto que individuos con sus propias identidades como resultado de la socialización, y de ahí la posibilidad de comprender el sistema simbólico de esa comunidad, las normas sociales, etc. Esta es una vía, pero no es la única. Uno puede ser un miembro competente de un grupo, de una colectividad particular, sin necesidad, desde mi punto de vista, de haber pasado por un proceso de socialización. ¿Cómo sería esto posible? Únicamente negociando la posición. Es decir, uno no tiene por qué cambiar, como querría la antropología, y devenir un sujeto idéntico a los sujetos que está investigando para empáticamente poder reproducir cuáles son los saberes de esa comunidad. Puedes mantenerse como es, en mi caso, como un hombre blanco de Occidente, que vive en Barcelona y que tiene una formación filosófica y psicológica de una determinada manera, mantener esas características, pero ser reconocido como un miembro competente. ¿Por qué? Siendo capaces de negociar sobre el terreno para ser reconocido como investigador. Finalmente, los contextos de investigación no son tan extraños a la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de acciones e iniciativas tendentes a producir conocimiento y resolver incógnitas. Desde el simple tener que preguntar en la calle a una persona ¿dónde está la calle Aribao?, que es una pregunta que podría estar perfectamente en un cuestionario, hasta preguntas sobre el funcionamiento del sistema de transporte público cuando uno llega a una ciudad y no sabe cómo funcionan los autobuses. Eso está en la vida cotidiana y no es muy diferente del tipo de preguntas que hace un investigador o una investigadora. Entonces, negociando esa posición, ese rol, entonces podemos ser reconocidos como miembros competentes, aunque el rol sea el de persona exterior que ha venido aquí a investigar. Voy a poner un ejemplo para terminar dentro de poco. Con estas consideraciones, mi propuesta
como lo estoy llamando, es el de desarrollar una batería de procedimientos que no sean extractivos en un contexto de horizontalidad, con una participación que no sea delegativa, como acostumbra a realizarse generalmente. Cualquier cosa donde hay alguien que es de la comunidad ya cuenta como participativo, pero sabemos que eso es una tontería porque no hay participación real, en un contexto real de reciprocidad y siempre enraizada en un contexto territorial local. Yo pienso que si no hay este enraizamiento en un contexto local, en un territorio muy específico, todas estas cosas que acabo de decir de la investigación son completamente inviables. El ejemplo que bueno, de hecho tengo dos. El ejemplo que quería poner en primer lugar no es mío, es de una antropóloga holandesa que llega a una zona del Perú, a un valle del Perú, donde básicamente se produce coca. Hay agricultores que producían coca, pero que por una política del gobierno transforman, digamos, la agricultura de la coca por otras formas de agricultura que no les dan de comer suficientemente. Entonces están en un momento de protesta, reivindicando y pidiendo al gobierno que o mejora las condiciones de los nuevos cultivos o van a volver al cultivo de la coca. Y la situación social es igualmente compleja porque los narcos, claro, están presionando a la población para que vuelvan al cultivo de la coca. Y el ejército está ocupando el territorio para evitar que los agricultores vuelvan a la coca. Entonces, en ese contexto tan efervescente, llega una chica blanca, pelirroja, totalmente europea, allí, que es como un pulpo en un garaje o un elefante en una cacharrería. Y desde luego no consigue hablar con los agricultores, no consigue hablar con los narcos, no consigue hablar con la policía. Y además va acompañada de un novio que tiene casi 2 metros, que también es blanco, que también tiene el pelo pelirrojo y que canta como una almeja, igual que ella. Entonces, pues no consiguen ni siquiera hablar con la gente. Y están aquí unas semanas, meses, y el conflicto se va acrecentando hasta el punto que los agricultores ocupan la iglesia. Y esta pareja, la iglesia sufre un asedio de los militares. Entonces esta antropóloga y su pareja deciden ir a ocupar la iglesia con ellos. Y entonces ya estáis pensando todos y todas. Claro, como se alían con los agricultores, desde el momento que van a la iglesia a ocuparla, son aceptados por los agricultores. Pues sí, pero también son aceptados como investigadores por los militares y también son aceptados como investigadores por los narcos. Si ellos consiguen con una acción como aliarse con alguien, en este caso la defensa de los agricultores, ser reconocidos como sujetos en el territorio también por los contrarios. Es una forma de entender qué significa ser investigador en un contexto que no pasa ni por la socialización, ni por la mímesis, ni por supuesto por el disfraz de una cosa que no es, porque nunca una holandesa blanca con el pelo rojo va a poder parecer como una peruana en ese contexto, obvio. El otro ejemplo me lo guardo para el Gracias a todos.